Hola, hoy haremos un amigurumi de pochita. Comencemos. Primero, lo que necesitaremos es lana naranja, lana gris, lana negra, lana rosada, una aguja de crochet de 3 milímetros, una aguja lanera o aguja capotera, separadores de punto, unas tijeras, ojos de seguridad, lustrina de algodón o hilo de algodón y relleno para almohada. Tomamos nuestra lana y hacemos un aro mágico con 8 puntos bajos. Tomamos el hilo extra, lo jalamos y cerramos el aro mágico. Realizamos un punto bajo para unir las dos partes y comenzamos a hacer aumentos en toda la hilera. Para hacer aumentos tejemos 2 puntos bajos sobre un punto. Al terminar la segunda hilera, debemos tener 16 puntos bajos. Tomamos nuestras tijeras y cortamos el hilo extra. Para la tercera hilera tejemos solo puntos bajos sin aumentos. La cuarta hilera la haremos con puntos dobles, teniendo en total 32 puntos dobles. Al terminar esta vuelta, tejemos 16 hileras de puntos bajos sin aumentos. Cuando terminemos las 16 hileras, comenzaremos la reducción en la hilera número 17. Comenzamos tejiendo 6 puntos bajos y disminuimos 1, saltándonos un punto. Tejemos 6 y disminuimos 1 en toda la hilera. Antes de continuar con las disminuciones, colocaremos los ojos de seguridad. En mi caso, coloqué un separador de puntos donde consideré que debía de ir la sierra de pochita. Volteamos nuestro tejido y colocamos los seguros de los ojitos. Para poder continuar con nuestras disminuciones, debemos rellenar el tejido, acomodando bien el relleno.
Ahora sí, continuamos con las disminuciones. Tejemos 4 puntos y disminuimos 1 y repetimos el proceso hasta terminar la hilera. La hilera 18 tejeremos 2 puntos y disminuimos 1 y repetimos el proceso hasta terminar la hilera. La hilera 19 la tejemos parecido, 2 puntos y disminuimos 1 punto. Repetimos el proceso hasta terminar la hilera. Para las siguientes 2 hileras, que serían las últimas, tejemos 2 puntos bajos y disminuimos 1. Al final ya no podremos seguir disminuyendo, jalamos el punto y perdemos el hilo sobrante. Para perder el hilo, tomamos nuestra aguja capotera, la enhebramos y cosemos hacia adentro, perdiendo el hilo entre el relleno. A continuación tejeremos las patitas de pochita. Comenzamos con un aro mágico con 6 puntos bajos. Cerramos el aro y unimos los puntos con un punto deslizado. La segunda hilera tejemos dobles puntos bajos, 2 puntos en cada punto bajo, teniendo un total de 12 puntos. La siguiente hilera la tejemos sin aumentos, haciendo un total de 4 hileras. Repetimos el proceso para las 4 patitas. Cuando tengamos las 4 patitas, les pondremos un poco de relleno y las coseremos al cuerpo de pochita.
A continuación tejeremos el hocico de Pochita. Hacemos un aro mágico y tejemos 5 puntos bajos. Cerramos el aro y realizamos un punto bajo para unir las dos partes. En la siguiente hilera tejemos dobles puntos, haciendo un total de 8 puntos bajos al terminar la hilera. Hacemos una tercera hilera, sin aumentos. Al terminar la hilera, hacemos un punto bajo y jalamos el hilo. Repetimos el proceso para el otro lado de la trompita. Hacemos a un lado las piezas y comenzamos a tejer la sierra. Tomamos nuestra lana gris y tejemos 8 cadenas. Hacemos una cadena más y comenzamos a hacer punto alto o vareta. Al finalizar los 8 puntos altos, tejemos 3 varetas en una cadena y de esta forma quedará redondeada la punta de la sierra. Cuando terminemos con los 3 puntos altos, continuaremos tejiendo los 8 puntos del lado contrario.
Al finalizar tendremos un total de 19 puntos para esta parte de la sierra. Tejeremos otra pieza igual para el otro lado de la sierra. De esta forma quedará más firme. Ahora uniremos las dos piezas, tejiéndolas juntas siempre con puntos bajos. A continuación tejeremos la cadena de la sierra. Tomamos la lana negra y haremos punto conchita tejiendo 3 puntos bajos en un punto y un punto deslizado. Repetimos el punto en toda la sierra. Al terminar hacemos un punto deslizado y jalamos el hilo.
Tomamos nuestra aguja capotera, la enhebramos y perdemos el hilo entre la lana negra. Ahora tejeremos la cola. Haremos un aro mágico y tejemos 6 puntos bajos. Cerramos el hilo y unimos las puntas. Esta vez no haremos aumentos. Tejemos 3 hileras sin aumentos. En la cuarta hilera haremos aumentos, pero no en toda la hilera. Tejeremos 2 puntos dobles y un punto simple. Solo la cuarta hilera tendrá estos aumentos. A partir de esa hilera, las 5 y las 6 serán tejidas con puntos simples o puntos bajos. Al terminar la hilera, cortamos la lana y jalamos el punto. Quedará con forma de cono. Le pondremos un poco de relleno y la cosemos al cuerpo de pochita. Ahora tejeremos la parte negra de la cola. Comenzaremos con 8 cadenas y una cadena más para realizar un aro en forma de agarrador.
Al tener las 9 cadenas, nos saltamos 5 puntos y comenzamos a tejer puntos bajos desde la cuarta cadena hasta la base de la cola. Cortamos y alamos la lana. Ahora tejeremos el mango trasero. Haremos 2 puntos y tejemos 10 hileras de puntos bajos sin aumentos. Al terminar, acomodamos el hilo sobrante y tejemos el mango al cuerpo. Para que estas uniones no se deshilen o descosan, recuerda perder el hilo dentro del amigurumi y no cortar tu lana al ras del punto. Repetimos el proceso con el mango superior. Comenzamos con 2 puntos y tejemos 15 hileras de puntos bajos sin aumentos. Al terminar, cosemos el mango al cuerpo.
Ahora coseremos la sierra y el hocico en la cara de Pochita. A continuación agregaremos detalles en los ojitos. Tomamos la lustrina blanca y cosemos una tira cerca del ojo de seguridad. Esto hará que se vea lo más apegado al personaje original. Repetimos el mismo proceso en el otro ojito. Ahora tejeremos la lengua. Hacemos un aro mágico de 5 puntos bajos. Esta vez no hay necesidad de hacer aumentos. Cerramos el aro . Cortamos la lana, jalamos el hilo .
y cosemos la lengua en su lugar. Y listo. Espero que les haya gustado. Recuerda darle me gusta, suscribirte y comenta qué otro tutorial te gustaría ver. Hasta la próxima.